Historia de la pedagogía, sección 72. Tercera parte, del Renacimiento a Kant. 12. Racionalismo y empirismo. 80. Razón y experiencia. 81. Leibniz. Verdades de razón y verdades de hecho. 82. Leibniz. Las mónadas y la armonía preestablecida. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 12. Racionalismo y empirismo. 80. Razón y experiencia. Con Descartes, Spinoza y los ocasionalistas por un lado, y Bacon, Hobbes y Locke por el otro, parecía resurgir en cierto modo la vieja contienda escolástica entre realistas y nominalistas. Los unos, en efecto, asumían como principio supremo de verdad la evidencia racional que no se aplica a los objetos sensibles, sino, en primer término, a contenidos mentales, como las ideas de extensión, pensamiento, sustancia divina, etc., cuya realidad metafísica ella misma garantiza. Los otros asumían como principio supremo de verdad la experiencia sensible, único punto de partida del raciocinio si quiere llegar a conclusiones legítimas. Conclusiones que por otra parte son siempre abstracciones y generalizaciones sin realidad autónoma, pero válidas en cuanto nos permiten prever nuevas experiencias particulares. La oposición se presentaba grave e irreductible. Sin embargo, es de señalar que no era en modo alguno absoluta como podría parecer a primera vista. Se trataba más bien de dos planteamientos diversos que tenían mucho en común: un profundo interés por la ciencia, en vigoroso desarrollo gracias a las contribuciones hechas por sostenedores de uno y otro punto de vista, una gran confianza en las fuerzas de la inteligencia humana y una decidida voluntad de difundir el saber para mejorar la condición del hombre. Se trata sustancialmente de dos métodos diversos para resolver los mismos problemas. Su diversidad es una simple cuestión de prioridades. Se debe partir de las puras verdades racionales para especificar después, con la experiencia, su explicación concreta, o hay que partir de la experiencia y proceder por cautelosas generalizaciones sucesivas. Como hemos visto, en un cierto punto, Descartes consideraba necesario recurrir a la experiencia para elegir entre las muchas posibilidades racionales aquellas efectivamente realizadas en la naturaleza, mientras por otra parte el mismo Locke atribuye la máxima importancia al conocimiento demostrativo basada en el acuerdo y el desacuerdo de las ideas, es decir, al razonamiento. Pero el procedimiento racional, que para Descartes es constitutivo de los conocimientos, para Locke no tiene más tarea que conectar mejor los conocimientos propiamente tales, esto es, las experiencias sensibles. Por consiguiente, el realismo asume como ideal cognoscitivo la construcción matemática, mientras el empirismo la considera como una forma abstracta que nos sirve solo en la medida en que se la llena de oportunos contenidos sensibles, o sea, en cuanto se aplica a los datos reales de la experiencia. En la primera mitad del siglo XVIII, ambas corrientes encarnan, respectivamente, en Leibniz y Wolff, y en Berkeley y Hume, pero tanto en Leibniz como en Berkeley se observa una notable atenuación de los motivos de divergencia entre los respectivos puntos de vista, en cuanto ambos tienen abundantemente en cuenta las exigencias legítimas de la posición opuesta. Por el contrario, en Wolff y Hume, la oposición se volverá más radical que nunca, al punto de favorecer la crítica de su unilateralidad que habrá de hacerles Kant. 81. Leibniz. Verdades de razón y verdades de hecho. Godofredo Guillermo Leibniz, 1646-1716, se preocupó por evitar los que para él eran los dos mayores peligros del racionalismo, a saber, el monismo absoluto y la necesidad geométrica de la realidad en todos sus aspectos, tal como habían sido afirmados por Spinoza.
Para ello se propuso formular un orden del mundo basado en una armonía espontánea de actividades individuales y no sobre un rígido y absoluto determinismo. Leibniz fue un hombre de extraordinaria sabiduría y versatilidad. Graduado en jurisprudencia, se ocupó de alquimia, de física y matemática. Fue diplomático, bibliotecario e historiador al servicio del duque de Hannover. Fue miembro de muchas academias de varios países y fundador de la de Berlín, 1700. Viajó por Francia, Holanda e Italia. Mantuvo relaciones epistolares con los máximos ingenios de su época, a no pocos de los cuales trató personalmente, entre otros a Spinoza, Arnauld, Malebranche. Leibniz aplicó su inteligencia a los campos más disímiles, inclusive prácticos, de los proyectos políticos, como distraer a Luis XIV de conquistar a Holanda, induciéndolo a conquistar al lejano Egipto, al proyecto cultural para la constitución de una asociación internacional de academias y al de una reconciliación religiosa entre protestantes y católicos. Construyó la primera máquina calculadora capaz de realizar las 4 operaciones fundamentales y descubrió la numeración binaria, que hoy se emplea en las calculadoras electrónicas. Descubrió, poco después que Newton, pero independientemente de este, el cálculo infinitesimal, para el cual inventó un sistema más práctico de anotación, que fue el que se adoptó en general. A este propósito surgió entre los dos grandes hombres una desagradable polémica sobre precedencias. Sus obras tocan materias como la jurisprudencia, la política, la historia, la lógica, la matemática y la física. No dejó obras sistemáticas. Sus escritos filosóficos fueron compuestos ocasionalmente y muchos de ellos, como la monadología y los nuevos ensayos sobre el intelecto humano, crítica del ensayo de Locke, no se publicaron sino hasta después de su muerte. En 1710 publicó un ensayo de Teodicea, es decir, relativo a la justicia divina, que es, como reza el subtítulo, un conjunto de observaciones sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, en polémica contra las tesis de Bayle, compuestas en su diccionario histórico y crítico. Leibniz está considerado como un precursor de la moderna lógica simbólica porque acarició el sueño de un sistema de anotaciones simbólicas, arte característico o combinatorio, con el que pudiera expresarse toda suerte de relaciones entre ideas, hasta llegar, mediante oportunas reglas de combinación, a efectuar auténticos cálculos lógicos capaces de producir resultados nuevos y originales. La lógica de Leibniz se funda en la distinción entre verdades de hecho y verdades de razón. En efecto, la lógica se refiere a estas últimas y no a las verdades de hecho, a la realidad. Todo lo que es real lo es en cuanto a realización de una posibilidad. Lo que es real no es nunca lo imposible, pero tampoco excluye otras posibilidades. El mundo de la posibilidad pura es mucho más extenso que el de la realidad. Las verdades de razón se refieren precisamente a la posibilidad y a su contrario, la imposibilidad, es decir, lo lógicamente contradictorio. Se fundan en el principio de contradicción. Es contradictorio, esto es, imposible, que un triángulo tenga 4 lados o que el cuadrado tenga diagonales no perpendiculares. Pero las cosas triangulares o cuadradas poseen otras características acerca de las cuales la lógica nada nos dice. Las características de la realidad efectiva son verdades de hecho, no fundadas en el principio lógico de contradicción, lo que significa que su contrario es imposible. Tiene, por el contrario, como fundamento el principio de razón suficiente. Este principio significa que no se verifica nada sin una razón suficiente, es decir, sin que a quien conozca suficientemente las cosas sea posible dar una razón suficiente que baste para explicar por qué es así y no del otro modo. Ahora bien, Leibniz no considera el principio de razón suficiente como verdaderamente necesitante, puesto que la necesidad es propia solo de la lógica. Según Leibniz, inclina, sin necesitar, en un principio de orden, pero se trata de un orden espontáneo, susceptible de un desarrollo libre. En efecto, implica una elección.
como las posibilidades lógicas son múltiples, tiene que haber un acto de voluntad libre y contingente que determine la realidad según una sola de esas posibilidades. Por ejemplo, si el mundo es lo que es decir, si de todos los mundos posibles, es decir, que no implica ninguna contradicción interna, solo este es real, se debe reconocer que la razón suficiente de su realidad no puede ser otra que la elección hecha por Dios. Ahora bien, Dios mismo tenía ante sí un ámbito de elecciones posibles, que era, al propio tiempo, infinito y lógicamente circunscrito. No podía crear un mundo totalmente perfecto, es decir, otro Dios, porque la idea misma de mundo implica una cierta imperfección u oscuridad que lo diferencian de la luminosa perfección divina. Pero, precisamente porque es divino, Dios debía elegir el mejor de los mundos posibles. Este debía no implica una necesidad extrínseca, sino el acto de la voluntad de Dios que ha escogido libremente en armonía con su naturaleza perfecta. El principio de razón suficiente implica, pues, contra Descartes y Spinoza, un finalismo presente en la naturaleza. Este finalismo interesa no solo a la sustancia divina, sino también a todas las sustancias individuales o mónadas de las que, según Leibniz, está constituido el universo. Pero como la libertad de Dios es esencialmente autonomía, o sea, realización de la propia naturaleza perfecta, las mónadas, para que puedan realizarse en modo espontáneo y autónomo, no deben ser necesarias ab intrínseco, sino que deben constituir una pluralidad de pequeños universos autónomos, capaces de autorrealizarse independientemente. 82. Leibniz, las mónadas y la armonía preestablecida. Por consiguiente, Leibniz llega a la noción de sustancia individual partiendo de una exigencia que es, al mismo tiempo, lógica y moral. El sujeto de una verdad de razón contiene a su predicado conforme al principio de contradicción. Pero en las verdades de hecho, el sujeto no contiene al predicado, que puede ser negado sin que haya contradicción. Por lo tanto, debe contener la razón suficiente de su predicado. Si no la contuviese, un tal sujeto, que es, por lo demás, una sustancia en cuanto toda verdad de hecho se refiere a una realidad, estaría determinado desde fuera y no sería autónomo. Por el contrario, para Leibniz, una sustancia individual es tan justo en cuanto contiene en sí la razón de todos sus predicados. Por ejemplo, quien tuviese la noción completa de la sustancia individual, Alejandro Magno, debería ser capaz de percibir en ella todos los predicados que pueden decirse de él con verdad. Por ejemplo, que venció a Darío y a Poro, hasta el punto de conocer a priori si murió de muerte natural o envenenado. Naturalmente, un conocimiento semejante solo Dios puede tenerlo, pero ello significa que cada sustancia es un pequeño universo autónomo e independiente que ante su destino individual está en la misma situación en que se encuentra Dios en el acto de la creación, es decir, en perfecta libertad de elegir entre muchas o infinitas determinaciones posibles y sin embargo llevado infaliblemente a realizar la propia naturaleza en el modo mejor, que es siempre uno solo. De esta forma, Leibniz hace coincidir la libertad o autonomía absoluta de las sustancias singulares con el orden perfecto del universo. Pero como es obvio, debe presuponer que cada sustancia individual o mónada posee exactamente la naturaleza necesaria para entrar en la armonía del todo. Es decir, que ha sido creada por Dios en tal forma que, aun cuando se desarrolle espontánea y libremente, lo haga sin embargo en un cierto modo y no en otro. Como hemos visto, las mónadas no pueden tener ninguna relación con nada que esté externo a ellas. No tienen ventanas y cada una representa en su interior el espectáculo del universo considerado desde su propio punto de vista. Pero la perfecta concordancia de las diversas representaciones ha sido asegurada por Dios desde la creación. En esto consiste la armonía preestablecida de Leibniz, por la cual la realidad se asemeja a un complejo conjunto de relojes perfectísimos, verdadero milagro de sincronismo. En virtud de lo dicho hasta ahora, las mónadas se nos
aparecen más o menos como conciencias individuales, de manera que podría concluirse que no existen sino conciencias individuales independientes salvo la armonía preestablecida, y que el mundo material es una simple representación. Mas no es así para Leibniz, pero en cambio lo será para Berkeley, como veremos dentro de poco. Leibniz llegó al concepto de mónada también por otra vía, es decir, la de sus investigaciones y reflexiones sobre el mundo físico, sobre la base de las cuales elaboró los dos conceptos de continuidad natural y fuerza, que le sirven para unificar el mundo físico y el espiritual sin reducir el primero al segundo. Con el descubrimiento del cálculo infinitesimal, Leibniz había conferido validez racional al proceso de división al infinito, así como a toda especie de variación continua. Esto confirmaba la idea, a la que también podía llegarse partiendo de varias observaciones empíricas de que los procesos de la naturaleza eran continuos y que natura non facit saltus. Dicho sea de paso, Leibniz tuvo como profesor de matemática a Christian Huygens, teórico de la teoría ondulatoria de la luz, que se oponía a la teoría corpuscular de Newton. Sobre esta base, Leibniz consideraba la teoría atomista de la naturaleza como simples aproximaciones. Pero entonces, ¿cuál era la esencia profunda del mundo material? Es la fuerza. En efecto, observa Leibniz, incluso la mecánica nos demuestra que lo que se mantiene constante en un sistema material es la fuerza viva y no la cantidad de movimiento, como creía Descartes. Materia y movimiento son modos de revelarse de una entidad más profunda, de carácter esencialmente dinámico, que no puede describirse en términos espaciales, es decir, a través del mismo movimiento. Por consiguiente, es necesario postular infinitas realidades infinitesimales, inmateriales, puntos metafísicos, centros de fuerza en el sentido de que son centros de actividad. Pero, ¿de qué género de actividad? Aquí Leibniz realiza la audaz unificación a que antes aludíamos. Se trata, en todos los casos, afirma, de una actividad más parecida a la espiritual que a la material, de una actividad perceptiva que puede tener infinitos grados de oscuridad o claridad. Las mónadas materiales están dotadas de una actividad exclusivamente perceptiva muy confusa que se exterioriza como autoconservación y en un conatus hacia el movimiento. Las mónadas del mundo viviente desarrollan una actividad más clara y distinta, pero solo en las almas humanas o mónadas racionales se tiene además de la percepción, la apercepción o conciencia, y solo en la mónada divina la claridad y la distinción perfectas. Todas las mónadas poseen un principio interno, apetición, que las impulsa por grados hacia percepciones cada vez más claras. Por consiguiente, el principio de continuidad natural preside la actividad de cada mónada. Pero también el infinito conjunto de las mónadas, es decir, el universo, aparece ordenado conforme a ese principio, según el cual, por grados infinitos, se pasa de las mónadas materiales a las de los cuerpos orgánicos y a las racionales hasta rematar en la mónada divina. En cuanto a sustancias inextensas, absolutamente simples, las mónadas no se pueden descomponer y son eternas. Solo Dios puede crear o anular a las otras mónadas. El nacimiento o la destrucción de un cuerpo material consiste en una armonización o desarmonización más específica, en el ámbito de la universal armonía preestablecida, de la actividad de un cierto número inmenso de mónadas, entre las cuales, si el cuerpo es orgánico, habrá una dotada de actividad perceptiva más clara o mónada dominante o alma, que Leibniz reconoce a diferencia de Descartes y los cartesianos, también en los animales. Por lo demás, no se debe entender este dominio como una verdadera acción sobre las otras mónadas, sino que consiste exclusivamente en la capacidad de dicha mónada para representarse mejor que las otras, el sector de la armonía universal correspondiente a las mónadas de que está constituido su cuerpo. La armonía entre las mónadas depende de Dios, quien la asegura no por medio de intervenciones continuas, como pensaban los ocasionalistas, para explicar el acuerdo entre alma y cuerpo, sino con el acto mismo de creación de cada una de las mónadas, de donde la expresión armonía preestablecida.
Al crear el universo, Dios permitió el mal, porque, como se ha dicho, todos los mundos posibles tenían en sí una cierta cantidad de mal u oscuridad. Pero precisamente por eso el mundo creado por él se nos presenta como empapado por un grandioso anhelo de claridad y armonía universal. De tal forma, Leibniz parece proyectar en el universo el afán de claridad y armonía que caracterizó toda su existencia de sabio y hombre. Por lo que respecta a la pedagogía, la posición de Leibniz representaba, contra el empirismo, una resuelta reivindicación del concepto aristotélico de que el saber está virtualmente en nosotros, aunque no de modo claro y preciso, sino en la forma oscura y embrional de pequeñas percepciones, posibilidades o tendencias. Locke había adoptado el lema escolástico nihil est in intellectu, quod prius non fuerit insensu. Leibniz lo acepta añadiendo nisi intellectus ipse, con lo que quiere decir que la experiencia sensible es necesaria, pero no suficiente. La experiencia sensible actúa solo porque existen ya en nosotros virtualidades comparables al veteado, que, por ejemplo, bosqueja en un bosque de mármol la figura de Hércules, de forma que bastan pocos golpes de cincel para quitar el mármol superfluo y descubrir a la estatua. La experiencia cumple exactamente la función de cincel, es decir, vuelve actuales, plenamente claras y netas las ideas que antes eran simples posibilidades en el espíritu. Por lo tanto, para Leibniz, toda educación es más bien autoeducación y debe tener un carácter gradual y progresivo, y al principio dejar sitio también a los elementos oscuros y embrionales de la actividad espiritual. Pero su optimismo pedagógico le hace creer que la meta de la claridad intelectual está ahí, al alcance de la mano, de donde surge el peligro de caer en un planteamiento esencialmente intelectualista de los concretos problemas didácticos, peligro que no trata de actualizarse en la obra de un secuaz de Leibniz, Christian Wolff, quien ejercerá una influencia enorme sobre la educación alemana. En Wolff, quien se verá más adelante, pierden eficacia gran parte de los correctivos que Leibniz había tratado de formular para conjurar los peligros de un racionalismo abstracto, y el racionalismo mismo asume los aspectos a priorísticos, logicizantes y pedantes que serán objeto de devastadores ataques por parte de la crítica empirista.